El martes 9 de diciembre el gobierno anunció un proyecto de reforma que puede impactar directamente en tu bolsillo. Son 109 páginas que te voy a resumir en 1 o 2 minutos. ¿Cómo es esto posible si el video dura mucho más? No entiendo. Ya lo vas a entender. Ahora sí, empecemos. Atención, este video no es una recomendación. Usted es el único responsable de sus decisiones financieras. Como te decía recién en la introducción, vamos a hacer un muy breve resumen con los puntos más importantes y después si querés entender en detalle los por qué, bien, absolutamente todos los puntos, podés ver el video completo. Pero vamos primero con el resumen que seguramente es lo que viniste a buscar. Primer punto, si sos empleado pasás a tener despidos más bajos. ¿Qué significa eso? Que te van a pagar menos si te despiden, porque cosas como el aguinaldo o algunos bonos ya no entran en el cálculo que se hace a la hora de despedir a alguien. Por ende, si te despiden y eso no entra en el cálculo, el resultado es menor. Te despiden, cobras menos plata. Por otra parte, si tenés una empresa, pasás a pagar un 3% menos de aportes a las jubilaciones, como para que se entienda fácil, y ese mismo 3% lo empezás a pagar en una caja propia, que básicamente digamos que es como un fondo de despido. Vos vas poniendo el 3% ahí y ese 3% se va acumulando. Cuando tenés que despedir a alguien, lo pagás el despido con esa plata. Solamente la puedes usar para pagar despidos. Por supuesto que si esa plata que tenés no te alcanza, el resto sí lo tenés que poner vos. Del mismo modo, si sos empresa, bajan las cargas patronales, se lanza un blanqueo para registrar empleados sin multas y se perdonan deudas viejas. Por lo tanto, si volvemos al lado del empleado, si estabas en negro, ahora es muy probable que te pongan en blanco porque se está incentivando mucho a eso. Se evitan todas las multas, tienen que pagar menos cantidad de impuestos, vamos a decir, y de esta manera para la empresa es más barato y más conveniente ponerte en blanco ahora. Todo esto en el marco que esto sea aprobado por el Congreso, porque esto no deja de ser un proyecto, no es que ya está implementado. Por lo tanto, como dato muy positivo para el empleado, es más probable que lo pongan en blanco si es que todavía no lo estaba. Lo que sí, la parte mala es que ya no hay, entre muchas comillas, ya no hay horas extra, por lo cual si trabajas horas extra ya no se te van a pagar. Entre muchas comillas, como digo, porque no es que ya no existen las horas extras, sino que ahora lo que hay es un banco de horas optativo voluntario, se le llama. ¿Qué significa esto? Vos tenés que trabajar 8 horas por día. Un día trabajás 12 horas, o sea 4 horas de más de lo que tenías que trabajar. Bueno, el día siguiente, en vez de cobrar esas horas extras, esas 4 horas, lo que haces el día siguiente es trabajar 4 horas menos. Entonces un día trabajas 12, el otro día trabajas 4. En pocas palabras sería eso. Por otra parte, si trabajas con alguna de las apps de delivery tipo Pedido Ya, vas a seguir siendo una persona independiente, o sea, no vas a ser empleado de la app, pero sí te van a tener que pagar un seguro. O sea, independiente con seguro, no empleado. Además, si alquilás, ya sea que estás de cualquiera de los dos lados, sos propietario, pones en alquiler tu propiedad, o si sos un inquilino que vive en esa propiedad, en cualquier caso puede que tengas ventajas. Por el lado del propietario, la ventaja es que ya no se va a pagar impuesto a las ganancias por ese alquiler como tal. Por lo tanto, este impuesto que llegaba a ser de hasta un 35% ya no se paga. O sea que el propietario que ingresaba $1.000 porque cobraba un alquiler $1.000, por poner un ejemplo, pagaba el 35% de eso, o sea 350. En definitiva, en el bolsillo le quedaban 650. Ahora lo que puede hacer es bajar el alquiler de 1.000 a 800, los 800 le quedan netos en el bolsillo porque no paga impuestos por eso, y después eso puede hacer que, obviamente, como dije, si lo baja de 1.000 a 800, el inquilino pague menos también. Por ahora, el beneficio es para el propietario. Después hay que ver si el propietario decide bajar los costos. Pero, dado que puede haber mayor oferta, porque es más interesante hoy por hoy poner una propiedad en alquiler, entonces esa mayor oferta también puede hacer que los precios bajen. Por lo tanto, es bastante probable que baje el precio del alquiler. Por esa razón, yo, Ariel, en lo personal, si hoy estuviera buscando alquiler, lo que haría sería esperar un poquito, siempre y cuando sea posible, y en ese lapso esperar que bajen los alquileres. Si eso es posible, el hecho de esperar, yo lo haría. Nadie te asegura que vayan a bajar, pero para mí tiene sentido por lo menos esperar unos meses más, siempre y cuando sea posible, para ver si podemos conseguir una propiedad más barata. Con esto en claro paso a la parte de inversiones. Ojo acá que no es futurología, son posibilidades, nadie sabe lo que va a pasar. Si querés entender mejor los porqués, podés ver el video completo. Principales beneficiados, empresas financieras, tanto los bancos como por ejemplo BIMA, que es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por el posible aumento de los empleados en blanco y por este 3% que se va a poner en estas cajas que se invierte por parte de las empresas. Ejemplos de bancos que cotizan: Banco Macro, Banco Galicia, Banco Superville. Segundas posibles beneficiadas, empresas industriales. Mejoran márgenes al no tener que pagar horas extras por el banco de horas. Algunos ejemplos de empresas industriales: Aluar, Ternium, Loma Negra. Terceras beneficiadas, empresas energéticas. Menos riesgo operativo al limitarse los paros y bloqueos.
Y las empresas energéticas ya las sabemos todos. YPF, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Norte, Gas del Sur, Transportadora de Gas Cuyana, etc. Ni idea cuánto duró el resumen, pero si te sirvió y es lo que vos venías a buscar, te pido que suscribas y actives la campanita, que es 100% gratis y nos ayudas a saber que este contenido te sirve y a hacer más contenido similar. Habiendo dicho eso, veamos ahora el paso a paso lo más detallado posible, sin extendernos demasiado tampoco, pero yendo ahora sí a entender más en profundidad. Para empezar, los que quieran ir a la fuente original, en la descripción van a tener el enlace al documento oficial de estas 109 páginas en PDF por si lo quieren leer directamente. Mientras tanto, arranquemos por uno de los puntos más importantes, que es la parte del empleo, despidos, etc. Como primer punto, el proyecto de ley aclara qué cosas se van a considerar o no para el despido. Como te decía antes, un aguinaldo, por ejemplo, ya no entra como parte de ese cálculo y por esa razón es que los despidos tienden a ser más bajos, lo cual para la empresa es mejor, para el empleado es peor. Además, los conceptos que entran deben haberse pagado al menos 6 meses en el último año. Y si te deben plata por el despido, ese monto de plata que te deben se va a actualizar por inflación más un 3% al año. Asimismo, la empresa tiene que aportar un 3% del sueldo del empleado a una caja, que esa caja básicamente es un fondo de inversión administrado por un ente regulado por la Comisión Nacional de Valores a elección del empleador. El objetivo de esto es que al momento de despedir ya tenga la plata lista para pagarle al empleado. Esto no le sale más caro al empleador porque ese 3% se descuenta de otro 3% que pagaba de otro lado y hace más probable que se le pague en tiempo y forma el despido al empleado. Para la empresa, ese 3% va a ir a una cuenta FAL, ese es el nombre que se le puso, pero esta cuenta es inembargable, separada y administrada por entidades habilitadas por CNV. Lo que sí, solo se puede utilizar para gastos asociados a despidos, o sea, el despido como tal o algún gasto asociado, nada por fuera de eso. Además del FAL obligatorio, las empresas pueden reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral. Repito, no es obligatorio, pero lo pueden utilizar en complemento con el FAL, que sí es obligatorio, que el FAL es esta caja del 3% que decía recién. Habiendo dicho esto, si evaluamos la parte positiva tenemos varias cosas. Más chances de que te paguen por completo por el FAL, menos juicios porque está claro que entra en la indemnización y más contrataciones formales si la empresa ve menos riesgos. Por otra parte, por el lado negativo tenemos indemnización más baja porque entran menos conceptos, si el fondo se administra mal pierde valor y no cumple su función, y como punto número 3, que creo yo que puede ser el más conflictivo o el que más rispideces puede generar, es que las empresas, acordate que dejan de aportar ese 3% a una caja de jubilación, a ANSES digamos, y empiezan a aportar ese mismo 3% a este fondo de despido. Por lo tanto, para el que es despedido es mejor, pero para el sistema jubilatorio es peor porque se está recaudando menos. Eso hace que sea por lo menos más probable que no haya aumentos, al menos en un corto plazo, o que sea más difícil que se den esos aumentos a futuro para los jubilados. Como siempre digo, no sé lo que va a pasar y más allá de no saber lo que va a pasar porque depende de un montón de variables, tampoco esto está 100% confirmado porque es un proyecto de ley. Así que esto es lo que se ve de momento. En conclusión, en base a lo que acabamos de ver en este primer punto, los principales beneficiados por ahí serían los bancos, porque si hay más empleo formal, porque para la empresa se hace más atractivo contratar y menos riesgoso, que eso lo vamos a ver más adelante también, entonces es más probable que haya más empleos en blanco, lo cual significa mover más la economía bancarizada y eso, evidentemente, el principal beneficiado es el banco como tal. Pero además de eso, también puede verse muy beneficiada por este 3% que va a ir a cuentas de inversiones, por entidades autorizadas por CNV, bla, bla, bla. Ese 3% que se va a invertir es un montón de plata y ese montón de plata lo van a operar seguramente en el mercado de valores. Por lo tanto, BIMA se va a ver posiblemente muy beneficiada. Lo que sí, y esto ya te lo spoileo para el resto del video, no son medidas que en general impacten un montón en el mercado, por lo menos no de forma directa. Más bien, y cuando digo el mercado me refiero a la bolsa específicamente, no impactan tan directamente, por lo tanto lo más probable es que si todo sale bien, sea bueno para la macroeconomía y para la microeconomía, porque el empleado va a tener un empleo en blanco seguramente, tal vez mejor pagado y demás. Así que si todo esto se da bien, la macro y la micro deberían mejorar. ¿Qué significa eso? Mejora tu bolsillo y mejoran los números del país. Si eso pasa, las empresas probablemente por un simple tema de que van a recaudar más dinero y ganar más plata, así también deberían subir de precio.
Por lo tanto, no tiene un impacto 100% directo, pero la lógica da, o por lo menos nuestro análisis desde el lado de Inverarch da que si todo sale bien, la bolsa argentina, en general todas las acciones deberían subir. Algunas más beneficiadas que otras, que son las que vamos a ir viendo. Pero en general, todo debería subir si sale todo bien. Con esto en claro vamos con el siguiente punto, y es el despido desde el lado de la empresa. Para la empresa despedir se vuelve más previsible porque la ley aclara mejor cómo se calcula la indemnización. Se crea el fondo FAL que hablábamos recién para ir juntando la plata y además permite que se termine el vínculo si hay 2 meses consecutivos obviamente sin intentos de continuar la relación laboral por ninguna de las dos partes. Básicamente se permite dar por terminado el vínculo de mutuo acuerdo si ambas partes desaparecen, entre comillas, por 2 meses. O sea, no trabajar, no pagar, no intimar, no reclamar formalmente, etc. Además, la ley deroga los artículos 214, 215 y 216 de la Ley de Trabajo. Para que te des una idea, hoy regulan la reserva del empleo para servicio militar. Es decir, es una ley que se creó cuando el servicio militar era obligatorio y sigue estando vigente a día de hoy. En pocas palabras, impacto positivo: más previsibilidad y menos costo sorpresa al despedir, menos juicios por abandono, deja de reservarse el puesto por cargos selectivos y mayor incentivo a contratar si el costo de salida es más claro. Evidentemente tenemos una misma moneda con 2 caras y la otra cara de la moneda es la interpretación inversa que se le podría dar a esto. Riesgo de abuso si empleadores intentan forzar 2 meses de silencio para evitar indemnizaciones, en empresas informales puede haber intentos de presionar para no comunicar continuidad, etc. Pasamos mientras tanto con el punto número 3. Ahora contratar y registrar a un empleado va a ser más fácil. Se hace solo por ARCA, ex-AFIP, y la ley prohíbe que sindicatos, provincias u otros organismos pidan trámites o requisitos adicionales. Además, la ley baja el costo laboral de 2 maneras. En el régimen general, las contribuciones patronales bajan y pasan a ser del 15 o 17,4%. Esto depende del tipo de empresa, y la obra social baja del 6 al 5%. Asimismo, si se da todo esto, obviamente si se aprueba el proyecto de ley así como está, bla bla bla, lo que venimos hablando a lo largo del video, si todo esto ocurre, tras el primer año de contratación se crea el RIFL, R-I-F-L. Este reduce más las contribuciones patronales al 2% y la contribución a PAMI 3% durante 48 meses. La obra social se mantiene con la baja original al 5%. Además, se crea el PER, que no es el ratio de análisis fundamental para los que siguen Inverarch, sino que es el programa de empleo registrado. Este punto es muy positivo, bueno, ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte positiva y negativa, pero en principio es muy positivo tanto para la empresa como para el empleado. ¿Por qué? Porque la empresa lo que puede decir es: che, te blanqueo, vos venías en blanco hace 5 años, que es el máximo, vos venías en blanco hace 5 años y yo ahora te pongo en blanco realmente como tiene que ser, y además me ahorro todas las multas, deudas, todo eso que podría tener, me lo ahorro porque desapareces como un blanqueo de capitales, pero esta vez es un blanqueo de empleados. Eso es lo que tiene bueno para la empresa. Y lo bueno para el empleado es que te pueden sumar 60 meses de obra social, aportes jubilatorios, etc. Algo que hasta ahora no tenías porque tal vez estabas trabajando en negro, en un hipotético caso. En conclusión, yendo ahora sí a la parte positiva y negativa, arrancamos como siempre por el lado positivo. Más incentivo para registrar trabajadores y contratar nuevo personal porque hay menores cargas patronales. Las empresas limpian sus deudas y juicios laborales pasados y el trabajador gana derechos previsionales al instante. Por otra parte, ¿cuál es la gran desventaja acá y el punto que por ahí más hay a criticar de este aspecto? Así como antes mencionaba el problema con el posible problema futuro con las jubilaciones, acá ¿cuál es el problema? Y que de cierta manera se está premiando al incumplidor. Porque si yo me esforcé durante los últimos años para hacer todo bien, tener todo en regla, pagar un montón de impuestos, pagar todo lo que hay que pagar, que en Argentina es dificilísimo, para poder llevar una empresa adelante, es muy costoso y demás, y me hice todo ese esfuerzo, y ahora el que no lo hizo va a olvidarse, no hay problema, las multas, olvídate, está todo bien, y obviamente si yo hice todo bien, me va a molestar. Pero por lo menos no es afectar de forma directa a nadie, sino que es beneficiar de forma directa a alguien que tal vez, ahí está el debate de si debería ser perdonado o no. Pero de momento es beneficiar tanto empresas como empleados, no habría nadie perjudicado acá. El que ya se vio perjudicado es el que cumplió con las cosas como tenían que ser en los últimos años. En definitiva, por todas estas razones, el principal beneficiado, si hablamos a nivel mercado, deberían ser los bancos. Porque como ya dijimos, hay más empleo en blanco, ese mayor empleo en blanco se paga en una cuenta bancaria y eso hace también que seguramente esa persona el día de mañana sea más propensa a utilizar una tarjeta de crédito, a tomar un préstamo en el banco, lo que sea, y eso obviamente beneficia directamente a la entidad bancaria como tal.
Lo que sí, inversores, tengan en cuenta lo siguiente, más allá de que esto no es una recomendación y lo que decimos siempre, que eso es muy importante, el punto principal acá es que si vos compras hoy, estás comprando muy adelantado. Si todo sale bien, vas a ser el que más plata va a ganar, probablemente, porque vos estás comprando, como te digo, muy adelantado. Cuando recién es un proyecto de ley, falta que pase por el Congreso, que el Congreso lo apruebe o lo cambie, que si todo sale bien y se aprueba como está o mejor, entonces los bancos se van a ver súper beneficiados por un tema especulativo, bla, bla, bla. Pero para que pase todo eso falta un montón. O por lo menos no sabemos cuánto falta, si es que va a pasar. Entonces, comprando hoy, te adelantás a toda esa especulación. El problema es que si sale mal, entonces probablemente el banco caiga, o por ahí no cae, pero se mantiene al mismo precio y al final podrías haber hecho otra inversión mejor. Por eso siempre digo, no es una recomendación para nada, simplemente es un análisis de qué podría llegar a pasar y después cada uno toma sus propias decisiones. Pasemos mientras tanto con el siguiente punto. En este la verdad que no voy a hacer demasiado énfasis porque creo que con el resumen que hicimos al principio ya se entendió, y es lo del banco de horas. ¿Trabajas un día 12 horas? Bueno, esas 4 extra que trabajaste te las ahorras al día siguiente. No hay mucho para aclarar. Lo que sí, para evitar cualquier tipo de explotación, por decirlo de alguna manera, se tienen en cuenta dos reglas. De una jornada a otra sí o sí tiene que haber 12 horas de descanso como mínimo, y de una semana a otra sí o sí 35 horas de descanso. Por otra parte, las vacaciones pueden dividirse en bloques mínimos de una semana, esto hasta ahora no era así, y al menos una vez cada 3 años tiene que sí o sí ser durante el verano. Además, para justificar enfermedades se exigen más controles básicamente, con certificados. Si la empresa no está de acuerdo, se hace una reunión entre la empresa y el médico y el empleado. Esto un poquito más exigente. Esto entiendo yo que es para que no haya personas que estén realmente bien de salud, digan estar mal y que la empresa tenga que igualmente seguirles pagando o el Estado seguirles pagando. Por otra parte, si alguien queda con algún tipo de incapacidad, el empleador tiene que ofrecerle un trabajo que se adapte a esas necesidades, por decirlo de alguna manera. O sea, reducir las tareas y salario según la nueva capacidad. El resumen de todo esto tenemos, por el lado positivo, el banco de horas permite adaptar mejor la jornada a picos de trabajo y las empresas reducen los costos de horas extras y ausentismo mal justificado. Pero por otra parte, como siempre, tenemos el lado negativo. El banco de horas puede reemplazar pagos de horas extras y reducir lo que gana el empleado, y el ajuste salarial por incapacidad puede generar conflictos legales o éticos. Por lo tanto, en cuanto a las inversiones, como te dije antes, no hay ninguna que se vea súper ultra beneficiada y que el precio se pueda disparar por las nubes y bla bla bla. En principio, las que podrían ganar por esto, por regular mejor los picos de trabajo sin tener que pagar más, porque cuando hay un pico de trabajo es horas extra y después, mejor dicho, es banco de trabajo y después se descuenta del día siguiente en cuanto a horas de trabajo, bueno, en ese caso las beneficiadas posiblemente podrían ser las industriales, por ejemplo, Texar. Obviamente, como te pongo el ejemplo de Texar, podría ser Aluar, Loma Negra, cualquiera de estas empresas que se ven beneficiadas por estos cambios. Como son empresas que trabajan con turnos rotativos y picos de demanda por el sector al que se dedican, el banco de horas les permite evitar pagar horas extras carísimas, lo que va directo a mejorar los márgenes de ganancia. Ahora bien, si vos pensás que si se aprueba esta ley, esto puede generar caos y o conflicto, por todo lo que venimos hablando, por el tema de las jubilaciones, por el tema de no pagar horas extra, por el tema de reducir lo que te pagan a vos cuando hay un despido, por el tema de que los empresarios que venían haciendo las cosas bien, ahora se ven perjudicados de forma indirecta, porque en realidad el que hacía las cosas mal se ve beneficiado, etc. Bueno, si crees que todo eso puede generar un malestar suficiente como para afectar de forma negativa al país, porque podría pasar, en ese caso, por ahí lo más seguro, porque seguro no hay nada, pero lo más seguro sería irte por un CDR o alguna alternativa en dólares, que de esta manera, si llega a haber un extremo, hay una guerra civil dentro de Argentina, bueno, en ese caso estarías vos protegido porque no importa lo que pase en Argentina, estás invertido en algo que te protege contra el riesgo local, como, repito, CDRs y dólar. Cada uno tiene sus riesgos que son completamente diferentes, pero en cualquier caso sí o sí te cubren del tipo de cambio por lo menos. El punto importante de todo esto es que como no podemos predecir el futuro, lo que uno siempre intenta hacer es decir, bueno, en base a mi nivel de riesgo, ¿qué elegir? Si vos querés adaptar las inversiones a vos mismo y no sabés sobre inversiones, yo te puedo asesorar sin costo, es completamente gratis para vos, en las tarjetitas, en el QR en pantalla y en la descripción de este video lo podés solicitar sin costo alguno, pero sí o sí tiene que ser por privado por temas regulatorios. Yo en estos videos no puedo dar y por lo tanto no doy ni recomendaciones de inversión ni asesoramiento financiero. Son únicamente educativos e informativos. Mientras tanto pasamos con el siguiente punto importante que también tiene su lado bueno y su lado malo. Muchos beneficios como comedor, prepaga, guardería, movilidad, curso, gimnasio, etc. pasan a ser beneficios sociales no remunerativos.
¿Eso qué significa? Primero, que no generan aportes ni contribuciones, y segundo, que no se utilizan para el cálculo del aguinaldo. Y acuérdate que el aguinaldo de por sí ya tampoco entra en el cálculo del despido. La ley permite crear aportes de sueldos que sean variables, por mérito o productividad, y que la empresa los pueda ajustar sin que se vuelvan un salario fijo. Antes, si una empresa quería dar algún incentivo, algún extra, y lo daba durante algunos meses consecutivos, ya era parte del sueldo inmediatamente, y ahora no. Esa es la idea o lo que se busca cambiar. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que la empresa sea más propensa a dar beneficios sin que esto le tenga que implicar el día de mañana un gasto obligatorio extra. Además de todo esto, la propina no cuenta como sueldo. Esto, por supuesto, tiene varios aspectos positivos. Por ejemplo, las empresas pueden mejorar la compensación sin aumentar los costos laborales y además tienen mayor flexibilidad para premiar el desempeño. Pero por supuesto tenemos el lado negativo. Parte del ingreso del trabajador deja de sumar para la jubilación, aguinaldo e indemnización, y el empleador podría reemplazar aumentos reales por beneficios no remunerativos. En definitiva, todo depende de cómo lo tome cada parte, o sea, si el empleador se quiere abusar o si lo utiliza de forma sana, dando más beneficios que no le involucren un costo extra el día de mañana. Por estas razones, y como te decía antes, en principio esto no tiene un impacto súper directo en la bolsa local, sino que más bien podría mejorar la economía argentina y eso después, de forma indirecta, terminar beneficiando a las acciones en general. O sea, cuando sube el mercado, usualmente sube prácticamente todo, cualquier cosa en la que inviertas, hasta inclusive muchas veces también la renta fija en Argentina. O sea que, si todo esto sale bien, que salir bien no es ser aprobado nada más, es ser aprobado y que realmente se apliquen bien las cosas, que al mercado le gusten esos cambios, si todo eso sale bien, verse beneficiado. El punto importante acá es vos saber qué te conviene, no solamente en base a vos, sino también en base a cuál sea el contexto en ese momento. Para eso lo único que tenés que hacer es saber sobre inversiones. Si no sabés nada y querés aprender, en las tarjetitas, en el QR en pantalla y en la descripción tenés el enlace a Finit. Finit es una academia profesional de inversiones y finanzas. Inclusive yo también soy profe ahí, así que seguramente si hacer algún curso nos veamos ahí. Pero el punto importante acá es, si querés aprender, ahí lo podés hacer. Y por supuesto, en base a esto, tomar tus propias decisiones de inversión. Con esto en claro, continuemos. El siguiente punto importante es que el convenio de menor ámbito pasa a tener prioridad. Para hacerlo más fácil dejo la explicación del propio Sturzenegger. Puedes plantear un convenio por empresa, porque ¿quién más que la empresa para hablar con sus trabajadores sabe cuáles son las condiciones para crear empleo en esa empresa o para proteger el empleo en esa empresa? Entonces vos podrías poner empresa, podrías tener provincial, podrías tener regional, podrías tener nacional. Entonces lo que el presidente habla cuando habla de la prelación es que el convenio que está más cerca del trabajador, que el trabajador está más cercano para poder negociarlo, es el que va a prevalecer sobre los superiores. O sea, si una empresa se sienta con sus empleados y arregla condiciones distintas de sueldos, horarios, turnos, etc., ese acuerdo vale más que el nacional. Además, las asambleas internas requieren permiso y no se pagan, y bloquear una planta puede tener sanciones fuertes y en huelgas deben garantizarse servicios mínimos. O sea, ya no puede haber un paro del 100% que se frene totalmente la actividad de ese tipo de cosas, sino que tiene que haber un mínimo de 50 o 75% según el rubro. ¿Cuál es el lado positivo de esto? Más flexibilidad para negociar convenios, menor riesgo de parálisis total por conflictos y por el lado negativo, riesgo de peor convenio a nivel empresa y menos derechos sindicales. En ese sentido, hay un montón de empresas obviamente que se benefician por todo esto y te daría básicamente la lista completa de empresas de Argentina. YPF, Pampa, Central Puerto, Telecom, Ternium, Aluar, Loma Negra, Cresud, Galicia, Macro, etc. Lo que sí, inversores, si les está sirviendo este video, pueden compartirlo con alguien que no sepa del tema, que nos ayuda muchísimo a crecer y también le va a ayudar a esa persona a entender qué puede pasar en un futuro. Gracias de ya y mientras tanto, sigamos. Pasando al siguiente punto, el personal doméstico, y este punto es interesante, se formaliza más el trabajo y se alarga el periodo de prueba. Para repartidores se reconoce que son independientes, pero se les asegura seguro contra accidentes y poder rechazar pedidos, además de libertad de conectarse y desconectarse y encuadre con aportes bajo un esquema tipo monotributo social. Además, para frenar con la llamada industria del juicio, se crean varias herramientas de antilitigiosidad como podés ver en pantalla. No hago demasiado énfasis porque creo que no es necesario. Asimismo, y como te decía antes, es posible que bajen los precios de la propiedad, principalmente porque para el propietario ya no hay que pagar un impuesto muy grande anual que era el impuesto a las ganancias. E incluso para las empresas también bajan varios impuestos y aportes que hay que hacer. Si invertís en obras, máquinas o equipamiento, el Estado te da beneficios fiscales
Y lo que antes te llevaba varios años en recuperar esa deducción, ahora la recuperas mucho más rápido. Y además varios productos y servicios bajan su carga impositiva porque les eliminan impuestos internos como seguros, teléfonos, vehículos, embarcaciones y bienes suntuarios. Resumiéndolo como siempre, parte positiva. Posiblemente más oferta de alquileres, lo cual puede hacer que bajen los precios, obviamente como siempre hablamos, y no solamente por la mayor oferta, sino porque también es más barato para el propietario, y más incentivo a invertir en maquinaria, ampliaciones y proyectos productivos por los beneficios del RIMI. Ahora bien, ¿cuál es el impacto negativo? El Estado recauda menos, lo que puede presionar otras áreas del presupuesto, y si los beneficios se concretan con pocos sectores, puede haber desigualdad entre empresas que aplican y las que quedan afuera. Lo que sí, como ya dije en varias ocasiones, esto no impacta tan directamente en la bolsa, por lo cual si vos querés saber en qué invertir o por lo menos tener una noción, en este video te dejo en qué invertir durante este mes, sea que sea el mes en el que lo estés viendo. Espero que te sirva.